Bueno, ¿y es usted una de las personas que sufre de migrañas? Para conversar sobre este problema tan común está en el estudio de vida y salud la doctora María Loreto Cid, neuróloga de la unidad del dolor del Hospital Militar. Doctora, bienvenida. Gracias. Bueno. La primera pregunta que uno podría hacerse al ver la nota es si, por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol, ¿tiene ergotamina también? No, son analgésicos. Al final, el fondo, lo que pasa es que cualquier analgésico, la ergotamina dentro de eso, el paracetamol, todos los antiinflamatorios, todos producen cambios, como decían en la nota, en el sistema nervioso central cuando son usados en exceso. ¿Qué significa usados en exceso? Hay definiciones que en el fondo son más de 10 o 15 al mes. Eso estaban por definición. La ergotamina en general entre 8 y 10 al mes lo produce, este efecto de empeoramiento del dolor de cabeza bastante más rápido que otro analgésico. A lo mejor hay que tomar 20 ibuprofeno o 30 paracetamol al mes para tener este mismo efecto adverso en el fondo, que es este empeoramiento del dolor de cabeza, pero a la larga con cualquier abuso de analgésicos, cualquier analgésico produce finalmente lo mismo. Lo que pasa es que la ergotamina es bastante más frecuente y más rápido. Doctora, hablemos de la distinción entre dolor de cabeza, migraña, jaqueca. Cuéntenos. A ver, el término dolor de cabeza es el síntoma, que nosotros el término médico es la cefalea. Cuando hablamos de cefalea hablamos de dolor de cabeza como un síntoma. Puede ser por diferentes causas, entre esas las cefaleas como de origen o más frecuente o también son de origen benigno. Está la jaqueca o migraña, que es lo mismo. Actualmente el término más aceptado como internacionalmente es decir migraña, pero es el mismo significado. ¿Y todas son de distinto tratamiento, de igual tratamiento? Como digo, la jaqueca y migraña es lo mismo y tiene un tratamiento bien específico. Es una enfermedad neurológica benigna que tiene algún origen genético y que tiene su tratamiento bien particular, digamos, especial, no como las cefaleas tensionales, que tienen un tratamiento diferente, o cefaleas por sinusitis, por bruxismo, otro tipo de dolor de cabeza. Bueno, entonces ahí hay que descartar, ¿no es cierto?, que provenga de otra patología, de otra enfermedad. La pregunta siguiente, ¿cuándo consultar, doctora? A ver, en general cualquier dolor de origen, en el fondo cualquier dolor de inicio reciente que uno habla en los últimos 6 meses, que aparece un dolor nuevo, siempre hay que estudiarlo para caracterizarlo, para empezar a tratarlo. O sea, ningún dolor de cabeza es normal que uno se aguante siempre, digamos, siempre hay que estudiarlo, sobre todo cuando parten. Dolores que empeoran, que cambian sus características, que antes eran una parte de la cabeza, después empiezan a ser todas, o al revés, o empiezan con vómitos, o con otros síntomas asociados, siempre conviene estudiarlo. Dolores que parten sobre los 50, 60 años, generalmente los dolores más benignos parten en gente más joven en general, entonces también hay que estudiar los dolores que se asocian a fiebre, a personas que tienen algún antecedente de un cáncer, a personas que han tenido un traumatismo craneano reciente. Hay varios signos que son como de alarma o dolores que han ido progresando, sucedería empeora. ¿Y cuáles de estos signos son que llevarían, por ejemplo, la indicación médica de hacerse un estudio más acucioso, un escáner, por ejemplo? Pues en general, dolores que partan recientemente siempre conviene estudiarlo, o dolores que teniendo una regularidad o unas características más o menos estables en el tiempo empiezan a empeorar, o se hacen muy intensos, o se empiezan a hacer frecuentes, o empiezan a cambiar su manera de presentarse. Y generalmente, como digo, los pacientes ya después de los 60 conviene siempre, cuando parte un dolor nuevo, no el dolor que han tenido siempre, o si nunca han tenido dolor de cabeza y parten con un dolor nuevo, conviene siempre estudiarlo. ¿Qué pasa con los niños y adolescentes? A ver, en general los niños siempre también uno lo estudia un poquito más acuciosamente, digamos. Pueden presentar los niños de chiquititos, pueden presentar cefaleas tipo migraña, porque es una enfermedad genética que se puede presentar en niños pequeños y siempre es un dolor que hay que descartar, que a veces se puede presentar con características, con puros vómitos, mucho vértigo, que tienen características un poquito diferentes al adulto, pero en general uno siempre estudia cualquier dolor de cabeza. A los niños siempre conviene estudiarlo, de más que menos en el fondo. Doctora, vamos a seguir conversando de este tema. Tenemos varios mitos y realidades que despejar. ¿Le parece? Sí, claro. Hacemos una pausa. Luego de esta pausa ya regresamos aquí a Vida y Salud. Estamos de vuelta en nuestro programa con la doctora María Loreto Cid, neuróloga de la unidad del dolor del Hospital Militar, hablando de las migrañas, estos dolores de cabeza que a veces resultan ser hasta inhabilitantes, doctora. Sí, la verdad es que es uno de los dolores de cabeza que producen más incapacidad. La gente tiene que pedir licencia, hay gente que tiene que irse a la casa, tiene que dejar todo lo que está haciendo. Es bien inhabilitante, la verdad. Por eso... ¿Me parece si vamos desmitificando? Sí, tenemos varios mitos y realidades. Por ejemplo, el primero dice, los aromas fuertes de perfumes, comidas, químicos, ¿pueden desencadenar una migraña? ¿Mito o realidad, doctora? Realidad. La verdad es que es uno de los gatillantes. Cada persona tiene que reconocer los propios, pero uno de los gatillantes, los olores fuertes en general, pueden gatillar una jaqueca en una persona jaquecosa.
producen ciertos cambios a nivel cerebral, la irritación, el fondo por su liberación de ciertos químicos a nivel trigémino que parten gatillando ahí el estímulo a nivel trigeminal que está en la cara. No porque tengan algún componente tóxico. No necesariamente, son perfumes, son olores, depende de cada persona, en el fondo, los desodorantes ambientales, como decía, los detergentes. Cada persona reconoce como algún olor que puntualmente le puede causar, le puede gatillar cuando una persona genéticamente es migrañosa. Sigamos, ¿qué le parece? El segundo mito realidad dice, si tengo dolor de cabeza, ¿debo esperar a que el dolor sea muy fuerte o intenso para tomar algún medicamento? En general, las personas con migraña se recomienda que cuando reconocen que parte su dolor, tendrían que tomar algo al tiro. En el momento, entre los primeros 15-20 minutos, debieran tomarse su analgésico que tienen recomendado para bajar el dolor más rápido. Mientras más rato espere uno, el dolor va a ser más alto y más difícil de manejar. Entonces, en general, tratamos de que la gente lo tome rápido, pero excepto en pacientes que están, como veía en la nota, que están con muchos dolores de cabeza, y tratamos de que esperen. El tratamiento es distinto, pero para una persona que tiene dolores ocasionales, tiene que tomar el tratamiento lo más rápido posible. Doctora, ¿es bueno combinar los medicamentos? ¿No siempre tomar el mismo? A veces hay personas que reconocen que un medicamento les hace bien y tomarlo siempre. A veces conviene combinar y tener una alternativa, siempre tener un plan B en el fondo. Cuando se toman algo y no les resultó, siempre tener un medicamento un poquito a lo mejor de distinto mecanismo para complementar. Sigamos, doctora. Otro mito y realidad. Las personas que sufren de jaquecas o migrañas no deben consumir productos con cafeína. Ahí estamos hablando también de la alimentación. Ligamos ambas cosas. Claro, a ver, la cafeína en general vienen algunos componentes que son analgésicos. Debiera tener algún efecto analgésico para la crisis. Ahora, la cafeína tomada en cierta cantidad viene a ser igual que un analgésico tomado en exceso. Entonces las personas que tienen tienen jaqueca no debieran tomar mucha cafeína, debieran tomar de repente, porque también se puede comportar finalmente como un abuso analgésico. ¿Qué otros medicamentos son, no medicamentos, más bien alimentos se podría decir que son jaquecosos? A ver, está en bastante discusión ahora, son clásicamente exceso de chocolate, de quesos maduros, quesos amarillos, que se han puesto bastante en discusión ahora. La comida china tiene como mucho condimento, el glutamato monosódico que tiene puede ser jaquecoso, el NutraSweet pudiera ser. Algunos alimentos muy condimentados, con mucho preservante, pueden ser también. Ahora hay personas que reconocen puntualmente, hay gente que me dice que no sé, la cebolla, otra gente me dice el pimentón, el maní, los picles, gente va reconociendo su alimento puntualmente. Doctora, en la nota que vimos en el segmento anterior, hablaba sobre, por ejemplo, el tratamiento que consiste en que la persona deje completamente el medicamento del cual ha usado. ¿Cómo se hace un tratamiento para una persona que tiene jaqueca? ¿Hay que, por ejemplo, descartar otras cosas? ¿Es sabido que, por ejemplo, la hipertensión podría causar dolores de cabeza? Dolores de cabeza sí, pero son de distinta presentación que los dolores jaquecosos, migrañosos, que son muy clásicos de presentar, entonces uno obviamente tiene que tener un diagnóstico súper claro. El tratamiento de la migraña habitualmente va, si son muy frecuentes, en un tratamiento que se llama preventivo, que es de todos los días, que entre 3 a 6 meses, y un tratamiento agudo para la crisis. Ahora, cuando ya se pasa a una cefalea por abuso de analgésico, el tratamiento es bien distinto, bastante más radical a veces, un poquito más complejo. Hay que suspender, como decía en la nota, los medicamentos. Obviamente uno parte con un tratamiento, cambia un poquito el esquema analgésico, ordena, educa, pero es bastante más complejo. Y lo que veíamos también, hay enfermedades de base que pueden ocasionar dolores de cabeza. Algunas enfermedades sí, pero también son de presentación distinta. A veces la sinusitis, a veces personas que tienen bruxismo también pueden gatillar dolores de cabeza, y hay varias otras enfermedades también como síntomas que pueden cursar, pero como digo, la jaqueca es bien clásica, entonces uno la reconoce. Hablamos de los tratamientos, doctora, de cómo identificar los distintos tipos de migrañas o jaquecas, y también hay prevención. Y el siguiente mito y realidad tiene que ver con eso. Dice, ¿la práctica constante de ejercicio ayuda a disminuir los dolores de cabeza? En general es recomendado todo lo que sean actividades de física, sobre todo actividad física de relajación. Generalmente, claro, alguna gente se refiere a que a veces duele la cabeza porque uno hace mucho deporte. Obviamente el exceso siempre puede ser contraproducente, pero un deporte tranquilo, llevado en forma regular, es bastante bueno. ¿Como la yoga? Sí, yoga, nosotros recomendamos natación, caminata, bicicleta, cualquier deporte llevado en forma regular
hecho en buenas condiciones, la verdad es que es bastante beneficioso para los pacientes. Además, produce un efecto relajante en la parte muscular, porque muchas veces hay mucha contractura muscular asociada a los pacientes con dolor, baja niveles de ansiedad, mejora toda la parte de relajación, que la verdad es que es un beneficio bastante bueno para los pacientes. Una de las cosas que nosotros trabajamos mucho en eso con nuestra psicóloga del equipo de dolor, que tratamos de entusiasmar a los pacientes a hacer esta actividad y ejercicio de relajación además. No, por supuesto, porque el ejercicio no solo para el dolor de cabeza, para todo. Hay un montón de enfermedades que se pueden prevenir con ejercicio. Nos vamos al último mito y realidad, doctor, y que tiene que ver con algo que usted ya mencionó. Por ejemplo, las jaquecas son hereditarias porque tiene un componente genético. Usted algo dijo anteriormente. Sí, se ha visto que hay un componente genético, por lo cual muchas veces tenemos historia de papás, mamás, familias jaquecosas dentro de los antecedentes. No siempre se da, uno puede ser el primero de la familia, digamos, pero es por lo cual quiere decir que es una enfermedad crónica en el fondo, aparte que se puede heredar, que también hay un componente hereditario importante, pero también lo cual quiere decir que no hay que uno siempre va a mantener una cierta susceptibilidad a hacer estos dolores jaquecosos toda la vida, porque no hay una manera, obviamente, si hay un gen alterado de curarlo. Pero lo que uno quiere llegar con los tratamientos es que sea una enfermedad súper bien llevada, súper esporádica, bien manejada y que no provoque mayor disfunción en la calidad de vida. Doctora, ¿y el mal dormir también genera dolores de cabeza? Mira, hay varios gatillantes que generan lo que es el dolor de cabeza. El mal dormir, el insomnio, provoca bastante dolor de cabeza en general y también es un gatillante por lo que uno irrita al cerebro de jaquecas puntualmente. O sea, uno puede gatillar que aparezcan las personas que tienen genéticamente la migraña, se les gatillan más crisis cuando están en periodos que duermen más o que duermen menos también. Bueno, todos los excesos no contribuyen a disminuir los dolores de cabeza. Doctora, queremos agradecer que haya estado con nosotros con esta apreciación tan directa y tan fácil de entender para todos nosotros. Que esté muy bien. Ya, pues gracias. Y así terminamos el programa de hoy. Como siempre, los dejo con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto.